Y señores, aquí seguimos con más contenido en República de la Verdad. Ahora tenemos un invitado especial que ya ustedes lo están viendo ahí en sus pantallas. Él es Ismael Reyes, presidente del Partido Demócrata Institucional PDI, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas. Don Ismael, muy buenas tardes y bienvenido. Patricia, buenas tardes. Muy contento de estar contigo en este programa en la tarde de hoy para conversar acerca de los temas del país. Muchas gracias por invitarme a tu programa. A usted, yo soy la agradecida y contenta de que usted acepte hablar con nosotros, sobre todo para que nos dé su visión acerca de cómo considera usted que el gobierno dominicano ha tratado esta pandemia del COVID-19, cómo califica usted las estrategias que se han aplicado en esta pandemia. Mira, yo debo decirte con mucha honestidad que el gobierno dominicano ha manejado políticamente el tema del COVID-19. Y te digo eso porque cuando ve las estadísticas que el ministro de Salud Pública nos brinda cada día le miente al pueblo dominicano. ¿Le ¿Tú sabes miente por al qué? pueblo dominicano, don Ismael? Claro, porque el ministro está dando cifras subvaluadas de muertos e infectados. La realidad es que en la República Dominicana, desde el día 1 de marzo, cuando se detectó el primer caso de coronavirus, hasta hoy, van más de 1.200 personas fallecidas por el tema del coronavirus. Y eso no lo dice el ministro para no causar pánico en la sociedad. Pero el ministro coloca también la cantidad de infectados en un monto muy inferior a la realidad de las personas que tenemos contaminadas hoy en la República Dominicana, que sobrepasan las 30,000 personas en el plano real. Y eso, que en este país el gobierno no ha hecho lo que debió haber hecho, que fue haber desarrollado un plan de pruebas rápida entre toda la población dominicana para haber detectado quiénes están sanos, para que puedan continuar viviendo su vida normal en la sociedad, y aquellos que están infectados entonces recluirlos para darle el adecuado tratamiento de recuperación para devolverlo a la sociedad. Lo que ha hecho el gobierno es tomar medidas paliativas tendente a tener el control de las calles, porque como tú sabrás, fue el miércoles pasado cuando finalmente se extendió el tema de la cuarentena para que inicie a las 7 de la noche. Sí. Pero por casi 2 meses hemos estado con una cuarentena que termina a las 5 de la tarde, lo que quiere decir que concomitantemente con el tema de la lucha de la pandemia y la cuarentena, hay un tema electoral por el medio, que el gobierno ha estado manejando la pandemia en función de ese tema electoral, sin comentárselo a nadie, sin decírselo a nadie, pero todo el mundo capta las actuaciones del gobierno. ¿Por qué? Porque el señor candidato del partido de gobierno, del partido oficial, ha asumido las tareas del gobierno, haciendo una serie de obras en los sectores marginados, en los barrios sociales, y el hombre hasta panadero se ha metido, porque de noche, aun y cuando está prohibido estar en la calle, tiene equipos organizados llevándole funditas de pan y cosas a la gente, dentro del marco de la pobreza y de la miseria en la que el PLD ha metido a este país durante los últimos 5 años. Están pescando abundantemente en los niveles de pobreza y de miseria. De modo que yo te ratifico que el gobierno le ha dado un manejo politiquero a un tema tan serio como el de la pandemia del COVID-19. Y en cuanto al tema de la reapertura, por ejemplo, usted mismo acaba de señalar, el pasado lunes, el pasado domingo, el presidente dio ya paso para que a partir del miércoles pasado se reabran algunos sectores de la economía. Este plan de desescalada para que haya una activación de la economía, ¿cómo usted lo califica? Mira, el gobierno está obligado a hacer eso, porque es que después de 2 meses, los negocios cerrados, esa represión por tan largo tiempo, la gente no lo soportaba.
¿Por qué el gobierno manejó mal el tema? Mira, cuando el 1 de marzo aquí se detectó el primer caso de coronavirus, la actuación correcta y responsable debió haber sido lo que nosotros en una carta que le dirigimos al presidente le dijimos que hiciera. Le dijimos, presidente, conociendo nosotros al gobierno, cómo funciona, le dijimos, presidente, mire, olvídese del tema político. Este es un tema que está por encima de los partidos políticos y de los candidatos políticos. Está por encima incluso de la Junta Central Electoral y está por encima de todo. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no la pedimos nosotros, ni la pidió la oposición, ni la pidió el gobierno. Nos ha llegado porque el mundo está infectado con COVID-19. Entonces, la misión suya es como el primer ciudadano de la República en tanto que presidente, que está puesto ahí por un mandato que le dio a usted la Junta cuando lo proclamó. Bien, convoque a todos Los los sectores, sectores sí. de la sociedad dominicana, pero no solamente a la clase política, convoque también a los sectores que inciden en el liderazgo empresarial, en el liderazgo social, en el liderazgo religioso. Y en una mesa, todos juntos, pídale a cada cual su colaboración con el gobierno para que entre todos coadyuvemos a que este trauma del COVID sea lo menos letal posible para nuestra sociedad, bajo el entendido de que cada hombre y cada mujer que se infecta o que muere afecta al pueblo dominicano en sentido general. Pero el gobierno lo que ha hecho es aprovechar, no citó a nadie, no consultó a nadie, no invitó a nadie a que le ayudara con el tema del COVID-19 y comenzó a darle un manejo politiquero, cogiendo préstamos por todas partes. Por aquí tomamos 650 millones de dólares. Al Fondo Monetario Internacional, sí. Equivalente a más de 35,000 millones. Se está dirigiendo también a la Reserva Federal de los Estados Unidos con otra partida que sobrepasa los 40,000 millones de dólares. Y de ñapa también agarra el gobierno y como dándole una bofetada a los trabajadores que estaban pidiendo que en esta crisis se le devolviera el 30% de los ahorros que tienen las AFP, el gobierno monta toda una parafernalia para justificar con algunos vocingleros que eso no era sano, que eso no era bueno que se hiciera. Sin embargo, el gobierno hace unos días tomó 40,000 millones más del dinero de los trabajadores. Justamente. Para totalizar, óyeme bien, para totalizar que un gobierno que ya tiene que irse, un gobierno que la sociedad entiende que no tiene nada que aportar al pueblo dominicano, pero tiene en este momento el 77% del ahorro de los trabajadores, lo que quiere decir que en práctica real los trabajadores saben que está quebrado el fondo de pensiones, que en 16 años ellos han ido acumulando y que todavía faltan 14 años más de cuotas para que este fondo de pensión comience a trabajar. Entonces, el fondo de pensión es de por sí una estafa a los trabajadores, pero de ñapa la estafa es doble porque ahora el gobierno tiene el 77.5% de esos fondos. Justamente estuve leyendo que usted favorecía que haya una modificación a la ley 8701 de Seguridad Social. ¿Usted entonces está a favor de que se entregue ese 30% de los fondos acumulados de pensiones a los trabajadores o quiere que se modifique para que sean rectificadas algunas debilidades que tiene esta ley justamente en detrimento de los trabajadores, de los afiliados? Mira, es que esa ley 8701 lo que hace es estafarle el dinero de los trabajadores, pero también de los empresarios. Porque recuérdate que por cada empleado que tiene un empleador, él tiene que pagar el 7.10%. Sí. 7.10% sobre el salario que está pagando. Es cierto. Cada trabajador paga el 2.87 de su ingreso. De modo que el 2.87 del trabajador y el 7.10 del empleador se juntan
y entonces eso va al tema de los fondos de pensiones. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esa ley? Que esa ley es abusiva porque esa ley estableció, oiga bien, que para que un trabajador pueda recibir al final de su vida una pensión, tiene que haber cotizado 30 años. Sí, 30 años. 360 cuotas. Si tú no has cotizado esos 30 años, tú no tienes derecho a una pensión. ¿Y qué ocurre? Que el fondo nada más tiene corriendo 16 años. Faltan todavía 14 años para que el primer trabajador sano y en vida pueda pensionarse. Tiene que esperar 14 años más cotizando. Eso es una estafa, eso es un abuso en la República Dominicana, donde los gobiernos de los partidos tradicionales se burlan del pueblo, se burlan de la gente. Y este es un pueblo tan noble que no se levanta, que no protesta, que no hace lo que hacen otras naciones, que salen a la calle y ponen todo en riesgo exigiendo su derecho. Entonces aquí el trabajador está explotado. Esa ley, te repito, nada más beneficia al gobierno, porque a través del Ministerio de Hacienda y del Banco Central tienen tomados, óyeme bien, el 77.5% de esos fondos del empleador y del trabajador. Me gustaría, en sí, un abuso que cuando en este país hay un gobierno decente, hay que saldarlo, hay que reclamarlo, porque eso no puede ser. Esa ley hay que reformarla. Pero además, y lo que es peor, todavía faltan 14 años y llegamos a los 14 años. Y cuando tú te vayas a pensionar, o yo me vaya a pensionar, o un dominicano se vaya a pensionar porque pagó las 360 cuotas, ¿tú sabes cuál va a ser el nivel de la pensión que va a tener? El 28.7 del último salario del que último haya salario ganado. sí, bastante deprimente. Entonces, ponte tú a pensar. Tú terminaste tu vida ganando 50,000 pesos, por ejemplo. O tú ganabas 50,000 pesos. Está viejo, está enfermo, te va a retirar, tiene que seguir cargando con los costos de tu vida, con los costos de tu casa, con los costos del telecable, de la energía eléctrica, del combustible que puede tener tu vehículo, que cada día sube más en la República Dominicana. Y entonces, en vez de los 50,000 que tú ganabas antes de pensionarte, ahora tú vas a recibir 14,000 pesos dominicanos para vivir. Oh, ¿Tú padre. piensas que eso es respetar a un pueblo? No, no. Don Ismael, mire, y me gustaría saber, usted como candidato presidencial del Partido Demócrata Institucional, el PDI, ¿cómo va su candidatura? Muchos se han sorprendido porque usted no está aliado a ningún partido mayoritario. Mira, la historia de los partidos emergentes del país era siempre ir aliados a los partidos mayoritarios. Desde el año 2017 nosotros nos dimos cuenta, después de la reelección de Danilo Medina, que aquí la partidocracia había fallado, había fracasado frente al pueblo dominicano. Cuando nos sentamos en el comité político, analizamos la situación del país y vimos que este es un país donde el desempleo ronda aproximadamente el 20% de la gente, donde de lo que están trabajando el 57% lo hacen de manera informal. Nos dimos cuenta que aquí el 40% de las casas, de las viviendas de los dominicanos tienen piso de tierra y techo de zinc. Cuando nos dimos cuenta que aquí la mitad de la gente tiene dificultad para alimentarse. Cuando analizamos y nos dimos cuenta que el sistema sanitario del país, la salud pública, es lo peor que hay en América Latina. Analizamos entonces cuáles fueron los hombres y los partidos que nos gobernaron para darnos el país que hoy tenemos. Oye lo que te voy a decir, Patricia Pérez. Así es. La gente piensa así, o no lo piensa, percibe, intuye, de que a partir de la muerte del dictador Trujillo en el año 1961, hace ya 59 años de eso, la gente parece que con el ruido intuye como que muchos partidos distintos nos han gobernado, y no es así.
El país lo han gobernado 3 partidos políticos hasta el día de hoy. Solo 3 partidos, que son los mismos que están hoy en el escenario. Ahora está la Fuerza del Pueblo separada del PLD, pero tú sabes que ahí está el presidente Fernández, ahí está Félix Bautista, ahí está Diandino Peña. Don Ismael, ahí es, aquí me están haciendo señas que debemos ya hacer la pausa. Me gustaría, por favor, para aprovechar ese puntito, que usted ha sido de manera breve, nos diga a los amigos televidentes por qué, primero, en cuál casilla está usted y por qué deben depositar su confianza en su candidatura el próximo 5 de julio. Bueno, yo siento mucho que no me permitan decir lo que iba a decir, pero rápidamente quiero decir, y el programa está terminando, quiero decir que toda esta gente está aquí en el país y sigue en el país. Entonces la corrupción, el robo y el saqueo, los autores están todos ahí. Ahora bien, ¿por qué la gente debe votar por la boleta del PDI, que es la boleta número 23? 23. Porque llevamos la número 23. ¿Por qué? Porque llevamos un conjunto de senadores y de diputados al Congreso Nacional, donde hay jóvenes que hemos admitido al lado nuestro en esta campaña política para cambiarle la cara a ese Congreso y a partir de ahí tener un Congreso con gente que represente realmente a su sociedad, que represente al pueblo dominicano. Y en cuanto a la boleta presidencial número 23, creo que la gente debe votar por nosotros porque tenemos un programa de gobierno para incorporar al pueblo dominicano a gobernar junto con nosotros en una democracia que nosotros hemos dicho como la que tenemos, representativa. ¿A quién representa? A nadie. Entonces, en mi gobierno vamos a aplicar una democracia activa, es decir, vamos a gobernar como lo establece la Constitución de la República, con el concurso de las mujeres y los hombres de la República Dominicana, para que junto a nosotros el pueblo sea el autor de su propio destino. Eso es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias, don Ismael. Yo espero que cuando todo esto pase, usted pueda sentarse aquí y otra vez le llamaremos para que detalle todavía más en qué consiste su propuesta presidencial. Mientras tanto, los amigos televidentes, invitarles a que se queden ahí. Quedan ya solo apenas minutos en esta recta final de República de la Verdad. Venimos en breve. Don Ismael, muchísimas gracias. Un abrazo, Patricia. Dios te bendice.